a veces te toca hablar de lugares y de personas que conoces, incluso de lugares y de personas que has llegado a amar. Si cuando nuestro compañero Diego Marañón me hizo ya su célebre test de uno de los nuestros, si en aquel momento me hubiera preguntado por un lugar que cambió mi vida, sin dudarlo, la respuesta hubiera sido Ucrania. Ya sé que llevamos toda la semana oyendo hablar de lo que está sucediendo en ese país. Y puede, con razón, que estéis un poco cansados, pero desde Milenio 3 siempre hemos tenido muy claro que una de nuestras misiones era hablaros de esas cosas que no os van a contar en otro lugar, pero también hablaros de las cosas que os están contando en todos sitios, pero aportando de vista un punto de vista diferente. Y para hablar de Ucrania, pues nos hemos reunido un grupo de personas y de amigos que saben y que conocen cosas que a lo mejor os pueden interesar y cosas que seguramente pues no os van a contar en otros lugares. A mi lado tengo al maestro, y que lo llama así, y con razón, Enrique de Vicente. Enrique, buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo como patrón de esta nave del misterio, hablando de un tema para mí tan absolutamente trascendente como lo que está ocurriendo en Ucrania, justo en estos momentos donde hay una confluencia cósmica tremenda y de tremendo y grave peligro, y muy ligada a la figura astrológica, al tema astrológico de Putin. Enrique, antes vamos a escuchar una entrevista, pero quisiera que me dieras un titular, una línea. ¿Qué está sucediendo en Ucrania? ¿Qué crees que es lo que nos están sustrayendo de ese cúmulo de noticias que está saturando los medios de comunicación esta semana? Pues un cruce histórico sin precedentes en todos los sentidos. Vamos a explicar por qué. Luego, porque Ucrania es clave en la historia de Europa y es realmente la cuna de la civilización rusa. Es la primera Rusia, el primer pueblo fue la Rus de Kiev, una gran civilización que tenía a su vez, desde mi punto de vista, origen en una dinastía muy antigua, que fue la misma que gobernó en Egipto, los Ensuhor, los Haroerek, el príncipe, el primer fundador mítico de la Rus de Kiev fue el halcón, Haroerek, y así su escudo es el escudo de Ucrania, un halcón descendiendo del cielo, que es como veían descendientes a estos príncipes de esos halcones que descendían del cielo. ¿Y por qué tiene tremenda importancia para el mundo lo que ocurra allí y el conflicto que Putin ha desatado en estos momentos, que según su tema astral son los más favorables para él? Todos los antiguos decían, para alguien que tiene una carta astral como la de Putin, según me ha explicado el gran astrólogo Vicente Casaña, el momento más decisivo para desatar una guerra es justo con esta cruz cósmica. Pues de todo eso tendremos tiempo de hablar largo y tendido con Enrique, pero antes quisiera saludar a una persona que conoce Ucrania, conoce Rusia, conoció la Unión Soviética, porque vivió allí muchísimo tiempo, muchísimos años, y que va a compartir ese conocimiento con nosotros. Ya ha estado aquí en el programa. Juan Antonio Sanz, buenas noches. Muy buenas noches, Santi, Javier, Enrique, Clara, a todos. Juan Antonio, te traslado la misma pregunta y de una forma que sea comprensible para todos. Tú que conoces también esa zona, tú que conoces también las tensiones que se producen en ella, ¿qué está sucediendo allí? Yo creo que Enrique lo ha definido muy bien cuando ha dicho que el origen de la propia Rusia está en la Kiev ucraniana, en la Kiev de los Rus, de los vikingos que bajaron por los grandes ríos. Y lo que está sucediendo es que Europa
para nuestra desgracia, siempre ha comprendido muy mal a Rusia y en estos momentos la está comprendiendo peor. Precisamente ya no se trata de un tema de oleoductos, de gasoductos, de dominios geopolíticos, que también, o cuestiones económicas. Se trata de una cuestión anímica. Renunciar Rusia a Crimea, a Ucrania, dejar de tener una influencia directa, para los rusos puede ser el mayor golpe político, espiritual, desde que se disolvió la Unión Soviética. Juan Antonio, he dicho que tú conoces muy bien aquello. De hecho, hoy precisamente el foco de tensiones de las noticias se encontraba en Sebastopol, con un intento de toma de una base militar ucraniana. Y no me resisto a preguntarte sobre una historia casi de James Bond que tienes, que fue tu entrada en Sebastopol, ¿no? Sí, precisamente esto ocurrió pues hace bastante tiempo, hace un poco más de 20 años. En el año 93 volvía yo de un recorrido con un amigo mío japonés por la ruta de la seda en China, y llegando a Kazajistán, donde entonces se encontraba mi exmujer, decidimos viajar hacia Crimea. Eran unos tiempos en que no se podía uno pensar de otra manera que Crimea, a pesar de que ya estaba en Ucrania, era rusa. En una de estas, pues decidimos ir hasta Sebastopol. Entonces estaba prohibido sin un permiso especial para los extranjeros. Y yo, pese a que podía hablar el ruso y llevaba un tiempo ya en Rusia, pues seguía siendo un extranjero. Con lo cual, pues bueno, dejé mi pasaporte en casa de la señora que había tenido a bien ofrecernos posada. En aquellos tiempos los hoteles eran un poco complicado acceder a ellos, y me hice pasar por azerbaiyano. Para ello ayudó también mi acento. Los policías que entraron en el autobús, donde solo había rusos o ucranianos o gentes de la antigua Unión Soviética, pues les pareció mi acento lo suficientemente caucasiano como para hacerme pasar y poder cruzar esta frontera que separaba además el resto de Crimea de Sebastopol. Y fue muy interesante porque pude acceder a los grandes puertos donde estaban toda la flota. Saqué fotografías increíbles que deben andar por ahí perdidas en algún libro. En aquel entonces pues no había Facebook para conservarlas, o Getty, o algunas de estas inventos de hoy en día. Y entonces la verdad es que fue una experiencia muy muy interesante y un poco arriesgada, por el hecho de que si me hubieran pillado en ese momento, pues bueno, seguramente no se lo habrían pensado mucho en meterme en alguna de las cárceles que tienen allí. Pues hay otros compañeros en otros programas que evidentemente harán análisis políticos y análisis geoestratégicos. Yo sí he querido llamarte esta noche, ha sido porque tú siempre te has interesado también por toda la historia mágica, por toda la historia legendaria, por toda la historia, llamémosla oculta, de tanto la antigua Unión Soviética como en este caso de Ucrania. Ucrania es un país lleno de leyendas, ¿no? Lo es. Y la propia Crimea, acordaros de que en sus costas se fundó la fabulosa ciudad griega, la colonia griega de Quersoneso. Tuve oportunidad de visitarla, Kerch, que es como se llama allí. Pero desde los antiguos escitas que tenían en Crimea y buena parte de Ucrania su reino más occidental, con sus contactos con griegos, la llegada de los sármatas después, cuando estos pueblos pues enterraban a sus muertos y construían sobre ellos los kurganes llenos de tesoros. Digamos que ya desde entonces llamó para Occidente, para lo que era Roma, para lo que era Grecia, una atención especial como el lugar de donde venía el oro, donde los grifos podían ponerse, aquellas criaturas milenarias o míticas, mejor dicho, mezcla de águilas y leones, podían conservar y resguardar estos tesoros. Pero según avanzamos con el tiempo, los misterios siguen produciéndose, y no hace tanto tiempo, ya en la época de la guerra de Crimea, que fue, digamos, la primera guerra moderna entre 1853 y 1856, que enfrentó a los rusos contra una coalición de turcos, franceses y ingleses, británicos, digamos, en una de las primeras guerras mundiales, entre comillas, europeas. Todavía quedan restos de aquellas leyendas de aquellos tiempos que nos hablan de todos los seres, de todas las cuestiones
ficciones que aparecieron en torno a este gran conflicto desde seguro que Santi tú lo conoces muy bien, la carga de la caballería ligera. Precisamente lo tenía aquí preparado para ti. Permíteme que te lea una cosa. Sí. Cañones a su derecha, cañones a su izquierda, cañones ante ellos. Recibieron descargas de disparos y estallidos. Les atoronaron con fuego y obuses. Cabalgaron con bravura hacia las fauces de la muerte, hacia la boca del infierno. Cabalgaron los 600 por el valle de la muerte. Supongo que este fragmento de Tennyson te suena, ¿no? El gran Tennyson, efectivamente, el gran Tennyson. Pues fíjate que cuando estuve yo allí, muy cerquita del campo de batalla de Balaclava, que fue donde se produjo también esta carga de la brigada ligera de jinetes británicos a la toma de un bastión, además por una serie de incongruencias en las órdenes de mando que fueron terribles y que llevaron a masacrarse a estos 600, a la mayor parte de estos 600 jinetes. Estuve en un templo que se llama el Templo de San Nicolás, que lo empezaron a construir precisamente en 1856, se consagró en 1870. Tiene una forma muy extraña porque es como una pirámide. Entonces allí estuve hablando con una señora que, digamos, mostraba el lugar y me contaba sobre las leyendas y las versiones sobre fantasmas todavía de tiempos de la gran guerra de Crimea. Fantasmas de esos 600 jinetes. Sí, no ya de los 600 jinetes, sino de los franceses, de los propios rusos. Por esta batalla de la carga de la brigada ligera se dio por ganada para los rusos, a pesar de tan gran esfuerzo heroico de los británicos. Pero los campesinos cuentan por entonces, yo lo estaba escuchando, estoy hablando de eso hace 20 años, de cómo en algunos lugares no se podían cavar, no se podían plantar. Ahora mismo esa zona donde se hizo por ejemplo, la gran cabalgada de los 600 es un lugar de vides y de viñas. Hay otros lugares en los que no se puede plantar nada porque los campesinos siguen pensando que ahí hay determinadas fuerzas, se ven determinadas sombras por la noche que les impide, desde luego, ejercer su labor con normalidad. Uh-huh. Cuando estuve en Chernóbil, una de las cosas que me sorprendió fue que también en ese hecho terrible y en ese caos tecnológico que acabó con la vida de miles de personas y que truncó la vida de muchos más con enfermedades, con sufrimiento, me chocó encontrarme con una historia mágica, la historia del pájaro negro de Chernóbil. Parecía que una especie de Mothman se había aparecido a los trabajadores de la central y había sido una especie de heraldo siniestro de la catástrofe que sucedió después. Pero parece ser que esos pájaros o esos hombres pájaro no son precisamente una historia nueva y que en el folclore y en la historia oculta de Ucrania pues también se han dado más veces, ¿no? Así es, y fíjate que cuando yo recuerdo haber visto la película aquella famosa sobre el Mothman, de pronto me acordé de esas versiones, de esos cuentos que me habían narrado allí en las cercanías de Balaclava. Y es que hay un cuento, una leyenda, o como lo queráis llamar, que nos dice que en 1855, creo que fue, en una de estas grandes batallas entre los ejércitos turcos y británicos, había una tregua, y en una de estas unos soldados rusos, entre los ejércitos, me estoy confundiendo, los turcos y británicos contra los rusos. Hubo un grupo de soldados rusos que decidieron aprovechar esa tregua para sorprender a los británicos y pues causarles un número de bajas, puesto que había esa pequeña tregua, y al filo de la medianoche fueron acercándose al bastión donde estaban las tropas aliadas de turcos y británicos. Y cuando ya estaban a punto de llegar al lugar, uno de ellos le pareció ver una especie de pájaro sin cabeza, ellos lo referían como un cuervo sin cabeza, que
a una serie de gritos empezó a llamar a otro montón de estos seres. Salieron corriendo los rusos hacia su campamento, pero este grupo, no sé si eran 6 o 5 soldados, lo que ocurrió es que despertaron las sospechas o la alarma de sus propios compañeros y les dispararon. Solo sobrevivió uno de estos soldados, que fue el que refirió cómo una bandada de seres extraños con apariencia de hombre, pero con una cabeza muy muy extraña y con alas, les acometieron. Fue una cuestión muy muy extraña. Cuando los turcos y británicos oyeron los disparos, lanzaron otra ofensiva y se inició una de las escarabuzas más sangrientas de la guerra. Juan Antonio, yo quería preguntarte una cosa. En este conflicto, no sé si coincides con esta opinión, he detectado que las maquinarias de propaganda tanto de uno y otro bando están funcionando a toda máquina y están confundiendo mucho la información. Realmente, ¿tú cómo ves la resolución o las posibles consecuencias de lo que pueda pasar en las próximas semanas? Bueno, para mí, mi impresión es que Crimea ya está perdida para Ucrania, pero lo peor es que Rusia puede estar perdida para Europa. Estamos en unos momentos donde la gente empieza a hablar, los analistas, y creo que en ello pueden tener algo de razón, de la entrada en una segunda guerra fría. La guerra fría, si recuerdas, Santi, comenzó en Yalta, en el este de Crimea, en 1945, en esa conferencia que vio como el ya moribundo Franklin Delano Roosevelt pues aceptaba el dominio de la Unión Soviética de Stalin sobre media Europa, sobre la Europa oriental y central. Y es inquietante que la nueva Guerra Fría, que muchos están vaticinando, parte del mismo escenario. Y puede ser precisamente por esa incomprensión de lo que está ocurriendo. Para Europa, para la Unión Europea, esta es una cuestión de intereses económicos y un aseguramiento de imponer un orden institucional europeísta que a lo mejor no sirve en todas partes. Pero para Rusia, Ucrania, Crimea, es una cuestión de seguridad nacional y regional. Y es un tema también para Moscú de geoestrategia, con todo lo que ello implica. Así fue siempre durante la Unión Soviética. Y Putin es una persona, es un directo heredero de la URSS. Crimea, como os decía, está perdida para Ucrania. Tenemos que tener en cuenta lo que ocurrió, por ejemplo, en Georgia a principios de los años 90, con Abjasia, con Osetia del Sur. No se proclamaron zonas independientes de Georgia con el apoyo ruso y con unas guerras muy sangrientas. Sin embargo, de hecho, de facto, han sido y siguen siendo todavía lugares enclaves independientes del gobierno de Georgia. Y por eso, cuando Georgia atacó Osetia del Sur en el 2008, en agosto de 2008, Rusia respondió con toda su fuerza. Yo no creo que vaya a haber una guerra. Rusia es mucho más inteligente que todo eso. Y Putin, como bien decía Enrique, es un zorro muy, muy taimado. Pero el gran problema que está ocurriendo con Europa y con Estados Unidos es que se está menospreciando esa capacidad de Moscú para tomar decisiones que pueden ser muy fundamentales y que ahora le llevan a tener todas las de ganar. Tienen grandes diplomáticos, grandes servicios de inteligencia y sobre todo una gran firmeza a la hora de obtener sus objetivos. Y esto también es muy importante destacarlo, unos objetivos muy claros. ¿Habría guerra si Ucrania pretende recuperar Crimea o si los ultranacionalistas ucranianos se lanzan a intentar por su cuenta desestabilizar esa toma por ahora pacífica de Crimea por el Kremlin ruso? Pues Juan Antonio, de verdad muchísimas gracias por atendernos esta noche. De hecho, desde Bolivia estás, ¿no? Desde Bolivia. Desde Bolivia, o sea, desde muy lejos. Algunas investigaciones muy curiosas. Pues, oye, pues ya las compartirás con nosotros. Se han reanudado las excavaciones en Tiahuanaco y se están descubriendo algunas cosas muy, muy interesantes que podrían afectar no solo al futuro de todo el continente, incluso de toda la historia antigua. Pues Juan Antonio, lo repito, muchísimas gracias por atendernos. A ti, Santi, y a todos. Y enseñarnos Ucrania pues desde tus ojos, que la conocen también. Muchas gracias. Un gran abrazo, Juan Antonio. Un gran abrazo. Pues Enrique, antes de empezar a conversar, quería que escuchases un sonido. Quería que escuchases un sonido que no es la primera vez que lo ponemos en este programa
y que me suena antes de seguro que te suena, aunque no me has dicho nada, y que probablemente tienes algo que decir al respecto, que a mí cuando leí las claves que me mandaste para el programa me puso los pelos del punta. Escuchémoslo. Hemos oído esto que se ha dado en llamar el hum o el ham, depende de cómo y de quién lo pronuncie. O el zumbido. O el zumbido, sí, vamos a hablarlo en castellano. Fue una de las primeras veces que se dio este fenómeno, fue en Kiev. Fue una filmación y una grabación que dio la vuelta al mundo y que tú fíjate, aquí cuando hablábamos del tema, una de las primeras cosas que preguntaba ahí, que era, bueno, ¿y a vosotros qué os sugiere esto? Y Carmen o yo, alguien dijo por aquí, nos sugiere pues a las trompetas de Jericó o algo, exacto, o algo no bíblico. Recuerdo cómo se llaman, en este momento la memoria me falla, tienen un nombre muy concreto, no trompetas, sino unos instrumentos de viento que utilizan los sacerdotes de Jerusalén y que reaparecen en las profecías sobre el gozne de los tiempos que se describen en la Biblia. Es curioso, sí. Y desde luego no es, cuando se habla del zumbido, es como hablar de ovnis, es decir, todo lo que brilla es un ovni, así que todo sonido no clasificable es un hum. Pues no, resulta que hay sonidos muy diferentes, y para mí, de todos los que escuché en el pasado, antes de ocurrir nada en Ucrania, el que más me impresionó oír y ver en medio de los edificios es eso retumbando en la Gran Kiev. ¿Y tú crees que esto pudo ser alguna especie de presagio? ¿Pudo ser un signo de esos que veían los antiguos, como igual que cuando se veía un cometa y parecía el heraldo de desgracias? ¿Tú crees que esto podría haber sido en este caso un heraldo de una época funesta para los ucranianos? Pues mira, como yo ya sabes que no tengo pelos en la lengua, y pese a que soy casi más conspiranoico que tú y debería pensar que es que formaba parte de alguna arma psicotrónica, pues no. Resulta que yo esto lo presentía. Es decir, había un presentimiento de que algo raro estaba ocurriendo ahí. Yo he tendido en ocasiones así la sensación que he tenido, porque insisto, yo me he quitado la venda de la cabeza, la venda esa que nos impide pensar y salirnos del tiesto y ser políticamente incorrecto. Pues sí, a mí me encanta ser políticamente incorrecto, sí. Me encanta equivocarme con tal de hacerlo fuera del tiesto y fuera del sistema y fuera de este estado de aborregamiento y de lobotomización, como dice el comandante Iker Jiménez. Pues bien, para mí, dentro de estos sonidos, lo que más me inquietaba, lo que más me asociaba son como quejidos de la tierra, y esto sonaba a trompetas. Y resulta que cuando analizamos las grandes profecías bíblicas, tú sabes también como yo que si hay nombres que son claramente asociables, son, por ejemplo, hay 3 grandes profecías bíblicas para mí. El Apocalipsis. En el Apocalipsis hay un solo nombre, tú sabes muy bien, o casi un solo nombre, que es claramente identificable, que es Ajenjo. Cae la estrella Ajenjo del cielo y envenena la tercera parte de las aguas. ¿Y cómo se dice en ucraniano Ajenjo? Chernóbil, que envenenó las aguas. Bien, hay otra profecía que es la de Daniel, que tiene que ver, pero la vamos a dejar aparte, que describe los 4 reinos, y aquí hay la culminación del 4.º reino en todo este conflicto. Pero hay la otra profecía importante, que es Ezequiel. Y en la profecía de Ezequiel, cuando se describe cómo las legiones de Gog y Magog se agrupan, las de Gog bajando del norte, para confluir en la guerra del Armagedón, es decir, en la guerra del Valle de Megido,
al pie del monte Hermón, donde descendieron los vigilantes y donde se libra la batalla final, se nombra entre los pueblos que descienden el pueblo Drus. Siempre se ha dicho, Rusia. No, Rus significa, en ruso, como ha dicho muy bien ese gran políglota y gran sabio que es Juan Antonio Sanz, de verdad, para mí, el hombre que más sabe porque más ama al Rus, al pueblo ruso, a los pueblos eslavos, porque ha vivido muy a fondo en ellos, pues resulta que la Rus, la primera es la Rus de Kiev. Es decir, algo está coincidiendo ahí. No hay ninguna otra nación tan identificable en términos bíblicos proféticos como Ucrania. Pues fíjate que parece que hay una especie de enlazamiento de profecías o de enlazamiento de malos presagios. De hecho, estaba pensando cuando estábamos hablando antes de las trompetas de Jericó, caramba, o sea, ¿qué pasa cuando se van abriendo los sellos del Apocalipsis? Se van tocando trompetas por parte de los ángeles. Las 7 trompetas. En fin, si ya teníamos poco, hemos hablado con Vicente Casaña, con otro gran amigo, el director de la revista Tu Suerte y el mejor astrólogo que yo he conocido nunca, y por eso le llamé, hace 20 años le pedí, por favor, que hiciera un anuario para mi revista, porque era el mejor. Se estaban barajando nombres de astrólogos argentinos y tal, y vino a hacerlo el mejor. Pues vamos a ver lo que nos dice Enrique, que nos va a dar que hablar también para otro ratito. Actualmente hay una cuadratura Urano-Plutón en el cielo bastante importante, porque estas siempre tienen un peso histórico y social determinante. Por ejemplo, es prácticamente un calco de la misma cuadratura que se produjo a finales de los años 20 con el crack de Wall Street, que aquello llevó a una grave crisis económica en Estados Unidos, que luego se contagió a Europa y a países pobres y ricos por todo el mundo. Aquello produjo una grave crisis social, política y demás, y ahora estamos en una cuadratura de estas, lamentablemente en un tiempo difícil, y especialmente ahora porque la cuadratura que hay entre Urano y Plutón cierra una gran cruz precisamente en esta primera mitad del año, y los meses más críticos, podríamos decir, van a ser marzo, abril, mayo. Bueno, el anuario astrológico del 2014, que se publicó a principios de septiembre del año 2013, pues ya advertí que precisamente desde finales del 2013 hasta mitad de este año 2014 había una configuración astral verdaderamente peligrosa. Yo, que siempre le he quitado hierro a las grandes cruces y a las configuraciones astrales peligrosas, y así lo advertía, que siempre le había quitado hierro, pero que precisamente estábamos ante una configuración astral de las más peligrosas en las últimas décadas, probablemente la configuración astral más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. La astrología tampoco nos da ninguna alegría en este sentido, ¿no? Hombre, yo tengo que repetir que es que al venir esto de Vicente, que es lo menos catastrofista y lo menos determinista que yo he conocido nunca, cuando yo leí esto, pues ya el año pasado, bueno, primero leí bastante antes, hace 5 años, yo le hice una entrevista en la que él hablaba de una crisis económica profunda, de una crisis del sistema capitalista, de una crisis del sistema norteamericano, que culminaría en torno al 2020 con un gran cambio de modelo de civilización. Y cuando planteaba esto, yo le dije, pero tal como lo está planteando aquí, es que puede llegar a ver, digo, ¿te atreves a decir que una guerra mundial? Bueno, más o menos lo que dije. Bueno, yo no puedo decir qué, pero me dijo, es que se da la misma confluencia que se dio antes de la Segunda Guerra Mundial. Pues esperemos que esta vez falle. No, yo estoy seguro, cuidado, como ha dicho muy bien Juan Antonio Sanz, han dicho y repetido tanto los diferentes ministros rusos como RT, Russia Today, han repetido, primero, Russia Today ha dicho, ¿por qué esto no va a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial? Y los ministros han dicho, no va a haber una guerra internacional. De eso hablaremos después, porque ya para finalizar el capítulo de profecías, me decías que hasta Nostradamus podía tener algo que ver en esta historia. Bueno, no, resulta tiene que ver en el sentido de que todos, yo incluido, dijimos, bueno, sobre todo yo tengo la convicción de que las profecías no se cumplen la inmensa mayoría porque están hechas para no cumplirse, es decir, y yo creo en la posibilidad de ver cosas en el futuro, pero es
son como modelos arquetípicos, y es decir, si haces esto podría ocurrir tal cosa. Es decir, deberíamos corregirlas, son advertencias. Pero mira, me parece que no hemos hecho ni puñetero caso a ninguna de las advertencias que se nos han hecho. Seguimos devastando el planeta, y lo peor es que nos devastamos a nosotros mismos, o mejor dicho, nos dejamos devastar e hipnotizar. El sistema de hipnosis colectiva es tan grande, aquí nada cambia. Hay un estallido revolucionario como el que ha habido en Ucrania, y como todos los que ha habido a lo largo de la historia, rápidamente es saboteado, manipulado y pervertido. O sea, esto ocurre constantemente, así que parece que necesitamos un manotazo en la espalda para que nos enteremos y despertemos. Pues impresionar, lo que se dice impresionar, impresiona. Yo quería preguntarle a Clara, a Javi, a mis compañeros, si ellos, como ciudadanos, como periodistas, toda esta historia de la crisis de Ucrania la han seguido, les preocupa, lo ven tan grave como realmente parece que nos lo están apuntando. ¿Qué me decís? Bueno, la verdad es que, claro que lo estoy siguiendo, y con mucha atención, porque me parece que es un tema que es crucial en estos momentos, y yo sí que lo veo grave, es decir, lo veo igual de grave de lo que estáis hablando. Quién sabe, puede ser la antesala de algo que posteriormente nos va a afectar, nos va a tocar más de cerca, porque parece que las cosas que cuando suceden pues lejos, bueno, como está lejos, pues no nos llega, ¿no? Y quizá todo esto va a desencadenar unas consecuencias que nos van a afectar de manera mucho más directa. Y bueno, me gusta decir que Enrique, me encanta cómo hablas, porque siempre hablas muy claro y explica las cosas muy bien explicadas, de tal manera que te queda todo, porque es verdad que es un poco lioso todo este asunto, ¿no? Para quienes no estamos familiarizados con esa riqueza cultural y esa región. Entonces, bueno, esta es mi opinión sobre lo que me estás preguntando, sobre este asunto. Uh-huh. ¿Javi? Bueno, yo tengo la sensación, cuando hablas con expertos, con gente que estudia las relaciones internacionales, la sensación es que se está intentando incluso desdramatizar un poco todo esto, para que no ocurra el pánico, para que, bueno, esto quede como una noticia más que al final, con esta sobreinformación que sufrimos a diario, pues al final se nos olvide, ¿no?, con la vorágine diaria. Pero la sensación, desde luego, para mí personalmente es preocupante, y más aún oyendo pues las palabras de Enrique, por ejemplo, ¿no?, y de otras personas con las que hemos hablado esta noche. ¿Y a nuestros oyentes, Javier, les preocupa, les asusta? Pues la verdad es que están bastante asustados. Mira, Sara DM, por ejemplo, dice: ojalá te equivoques, Enrique, más nos vale que estés muy equivocados en este tema. Juan Manuel Maite Camino dice: lamentablemente, cuando la cosa se pone dura solo se respeta a los países que tengan peso atómico, y Rusia tiene peso y sobrepeso. A ver quién le tose a Putin y volveremos a la era fría. Charlie da Silva: creo que mientras todos miran para un lado, lo verdaderamente importante sucede en el otro, y cómo no, Estados Unidos está al acecho. María José Pulido: wow, Rusia puede estar perdida para Europa, nueva guerra fría, impactantes palabras. Alex Sisó: gran labor la de los periodistas que están en lugares conflictivos jugándose el tipo por la noticia. El Cuervo dice que la historia de Ucrania está plagada de reyes despóticos y regímenes nada democráticos. ¿Esta sociedad para ser Europa? Pantera: espero que tus palabras, Enrique, no se hagan realidad, de una guerra de Ucrania que arrastraría a Europa. En realidad mucha gente desea que Enrique se equivoque. Pues esperemos. Espero equivocarme. Yo deseo el primero equivocarme, y desde luego me parece que si solamente fuera Crimea, que como ha dicho Juan Antonio Sanz, será devuelta a Rusia como una república autónoma, porque solo lleva 60 años, porque se la regaló Khrushchev por ciertos motivos a Ucrania, y es la única república autónoma que ya quisieron independizarse. Recordémoslo, cuando cayó el telón de acero, cuando cayó el muro de Berlín. Yo espero equivocarme, pero el problema es que siempre va a haber quien saque provecho de esto, y no creo lo que ha hecho Putin es dar un manotazo encima de la mesa para luego decir: aquí estoy yo y ahora vamos a negociar. El problema son todos los factores. Esto es como un juego muy complejo, es como realmente un castillo de naipes, y basta con que se sople en un naipe para que el castillo se derrumbe y entierre lo que hay debajo.
Pues nuestros oyentes han hablado de Estados Unidos, de armas nucleares, de injerencias, y creo que nos dan pie pues para cerrar un poco este capítulo profético tan inquietante con el que hemos comenzado esta conversación, Enrique, y hablar de cosas un poquito más terrenales. Fíjate que hemos preguntado a otro gran amigo del programa, Fernando San Agustín, al que siempre consultamos en temas de geopolítica o de servicios de inteligencia, sobre lo que está sucediendo y la espoleta que ha provocado esto. Y sus palabras son interesantes y las podemos comentar ahora. En Ucrania ha pasado lo que tenía que pasar. La Unión Europea se ha esforzado en dividir todos los estados unitarios que había dejado, eran residuos de la República Social de Bielorrusia. O sea, ha intentado, bueno, y conseguido dividir Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera. Le faltaba una cosa muy importante, que era Ucrania. Polonia no se podía deshacer porque era una tradición, había sido aliada definitiva, etcétera, etcétera. Pero los demás, la Comunidad Europea ha intentado por todos los medios, de una manera civilina o no tan civilina, dividirlos. Porque es aquello de divide y vencerás, y para quitar la influencia rusa. Lo que Fernando San Agustín nos estaba sugiriendo, diciendo bastante claro, es que ha habido una injerencia de Estados Unidos en la situación de Ucrania. ¿Tú lo ves así? ¿Qué importancia estratégica tiene? Porque claro, a lo mejor muchos de nuestros oyentes están diciendo, bueno, pues esto es un sitio que tiene mucho trigo, que tiene mucha gente, que tiene una central nuclear que casi se lleva medio continente por delante, pero exactamente ¿por qué viene toda esta disputa? ¿Qué importancia estratégica tiene todo esto? Mira, la importancia estratégica, habrá expertos como Fernando San Agustín que sepan mucho más que yo. Para mí, pero no me voy a escapar. Te diré, para mí algo clave, aparte de las riquezas y potencialidades que tiene, lo fundamental es que, primero, el ejército de Ucrania es el segundo más numeroso de Europa después del de Rusia. Segundo, el 70% de la flota que tiene en el sur Rusia está en Crimea, en la península de Crimea, 70%. Es decir, es su salida. Tercer hecho fundamental, por encima del hecho de que la cuna de la civilización rusa está en Ucrania. ¿Y por qué van a renunciar a eso? ¿Por qué van a dejar que Europa se lo arrebate con sus cánticos, desde el punto de vista suyo, de sirena, que tienen embelesados a los jóvenes ucranianos, que son quienes han salido a la plaza de Maidán a hacer la revolución? ¿Por qué van a permitir que les priven del cinturón de seguridad que siempre ha rodeado a la madre Rusia, al imperio ruso? Siempre han tenido un cinturón de seguridad. La cosa es tan grave que yo te doy un dato que conozco por mi sobrina, al colegio que va un muchacho de 18 años, polaco, 18-19, mi sobrina tiene 18, y le han llamado a filas para un entrenamiento a Polonia ahora, justo con esta crisis. Caramba. ¿Por qué? Porque Polonia ya sabe que cuando hay tortas, la primera se la llevan los polacos siempre, vengan de donde vengan, eso ya sabes que es tradicional. Segundo, el gobierno polaco es el más ultraconservador de todos los que forman parte del cinturón de seguridad ruso. Es decir, la cosa huele mal, y huele mal porque el problema que hay es que si consiguen llevarse por delante de entrada a Crimea, y lo lógico sería que los rusos se llevaran por lo menos todo lo que hay al este de Crimea, porque hay un 70% de población de cultura rusa, de lengua rusa. Después de eso hay ya otras reivindicaciones y podrían ir hacia otras pequeñas regiones o países. Estonia, Lituania, Letonia están tan temblando que recordarás, creo que es el primer ministro estonio, tuvo una conversación con la primera ministra Lord Ashton, la primera ministra europea, creo que ese es el cargo que tiene. Eso lo ha sacado Russia Today, pero no lo ha desmentido. Ha afirmado que era así el primer ministro estonio, que había sido financiada toda no la revuelta, los francotiradores, que no eran
realmente prorrusos, sino mercenarios, 300 mercenarios que habían llegado de Estados Unidos. Ojo, eso no significa que les paguen Estados Unidos, para nada. Yo no creo que Obama esté implicado en esto. El problema que hay es que en Estados Unidos hay un gobierno secreto más allá de Obama y hay ejércitos de mercenarios que tú conoces mejor que yo, porque has escrito a fondo y has investigado a fondo sobre todo eso, como por ejemplo Blackwater, un ejército de mercenarios con 150.000 personas. Es decir, hay más de 150.000 personas que están al mejor postor. ¿Por qué se cubrían los rostros y por qué liquidaban de forma penosa para ponernos a todos a favor de esa gente maravillosa y noble que luchaba por su libertad y que siguen ahí de pie porque saben que les han engañado y que los que se han autonombrado nuevo gobierno con un golpe de Estado absolutamente ilegal, es decir, lo que está ocurriendo es ilegal, y estos pobrecitos que han muerto no están obteniendo nada. Estos pobrecitos que han muerto, si no estuvieran ahí y estuvieran en Estados Unidos, estarían todos en la cárcel condenados a penas gravísimas, porque han infringido toda una serie de leyes en lucha por la libertad, pero son los que recibirán las tortas, y los que siguen, los que han tomado el poder ahora, son tan delincuentes como Yanukovych, el que han echado del poder. Mira, fíjate una cosa que me llamó mucho la atención cuando en los días que pasé en Kiev. En Kiev el sueldo de un profesional universitario, de un médico, de un abogado, viene siendo de unos 300 euros al mes, más o menos. Si hablamos ya de un profesional mucho menos cualificado, la cosa se va a los 100, 150. Al lado de esa Plaza de la Independencia hay una gran avenida que sube hacia el río. En esa gran avenida, en esa ciudad donde se cobran esos sueldos, había tiendas de Versace, de Ferrari, de Chanel, de las grandes marcas de lujo. Tiendas que les parecían muy bien. Kiev no es precisamente la ciudad más turística del mundo, es una ciudad preciosa, pero aquello no se justificaba porque llegasen grandes cantidades de turistas occidentales o de otro sitio a gastarse los dineros allí. Y claro, preguntaba a la gente y decía, no, si aquí somos el 95% muy pobres, pero hay un 5% que se lo lleva absolutamente todo. ¿Tú crees que ese 5% también puede estar detrás de este vuelco de poder? Bueno, a lo mejor escasamente un 0,5% de ese 5%. Es decir, estamos hablando como siempre en los escalones más altos, no en la cúspide de la pirámide, que siempre es desconocida. Hay gente manipulando, hay nombres, no vamos a liar a nuestros oyentes con nombres, pero hay un multimillonario ucraniano que está detrás de todo esto. Hay toda una serie de personajes, hay acusaciones de que se han organizado un secuestro, por ejemplo, de un líder de la oposición, y se dice que fue un falso secuestro, y hay documentos, aparentemente conversaciones interceptadas en las que se dice que se decía que en la revolución que había comenzado de forma pacífica el 21 de octubre, que en noviembre se había lanzado, es decir, es una revolución que ya lleva en pie 140 días, tenía que correr la sangre, porque se sabe que hasta que no corre la sangre, una revolución no empieza a desbordar. Es como el agua que desborda, alcanza la masa crítica y se convierte en gas a partir de los 100 grados. Pues ¿qué ocurre? La sangre es la que bendice toda revolución. La sangre de los inocentes, de los idealistas, derramada como siempre por esos cuervos que se nutren de nuestra sangre y de nuestra energía y que nos hacen mantenernos en un estado de idiotez total, divididos entre o somos pro-occidentales y pro-revolucionarios o pro-rusos. Pues no, es mentira. Ambas versiones son mentira. Hay que escarbar la verdad debajo de eso. Fernando San Agustín también nos abría campo para que metamos aquí un término que también está sonando mucho en las noticias. Gas, petróleo, energía. Vamos a escucharle. Que ha sido una larga treta diplomática, política y de servicios de
de acción inteligente, no diría servicio inteligente, en las que se ha conseguido que Ucrania fuera dividida. Y de hecho está dividida, a no ser que queramos entrar de nuevo en otra guerra, en un sitio que ya ha tenido tradición de guerra. Recordemos que los ingleses siempre salían derrotados allí, Balaclava, el famosa Brigada Ligera, la guerra de la Brigada Ligera, etcétera, etcétera. Europa considera que es bueno que Ucrania se divida otra vez como han dividido Yugoslavia, pero es un riesgo importante porque Putin es Putin y no sé si será capaz de soltar la presa de Crimea. Y frente a eso, la guerra está mal vista y además los alemanes tienen mucho miedo, y toda la economía europea tiene mucho miedo a que Putin se enfade de verdad y suba el gas o corte el gas. Y entonces la economía que está saliendo en Europa se nos vaya al freír espárragos, todo el renacer de la economía. Voy a contar otra cosa que me llamó mucho la atención en Kiev. Estuvimos visitando el complejo de la estatua de la Madre Patria, una estatua enorme, más grande que la de la Libertad, que está erigida pues en memoria sobre todo de los que cayeron en lo que ellos denominan la Gran Guerra Patria, que es ni más ni menos que la Segunda Guerra Mundial. Allí hay un museo, hay una serie de cosas, hay una serie de monumentos, está esa gigantesca estatua y había un pebetero también enorme donde está la típica llama eterna en memoria de los caídos. El problema es que la llama eterna estaba apagada, no había llama eterna. Y claro, a mí me llamó muchísimo la atención y pregunté, dije, bueno, esto de la llama eterna pues no parece que esté muy activo. Y decían, bueno, es que Putin nos ha cortado el gas. Putin nos ha cortado el gas y no hay llama eterna. Realmente podemos estar ante una de esas situaciones, como se ha dicho tantas veces en conflictos como el de Irak, como el de Afganistán, como casi todo lo que sucede en Oriente Medio, en el que también los hidrocarburos, también la energía puede tener un peso fundamental en lo que está sucediendo. Pues puede tenerlo, pero insisto, yo no soy un experto en ese tema y me parece relativa. Para mí hay otros factores muchos más importantes, ¿por ejemplo? Que son los que he expuesto hasta ahora. O sea, ese factor estratégico y también simbólico. Vamos a ver, Crimea y Occidente no le va a apoyar. A Occidente no le interesa ni económica ni políticamente y desde luego militarmente menos. No puede desangrarse ahora en eso. ¿Qué ocurre? No lo va a permitir porque si no empezarían a disgregarse las repúblicas musulmanas y otra serie de repúblicas. Él va a reconstituir el imperio ruso. Y yo creo que este es solo un primer paso. Y él es astuto y dice, aquí no va a pasar nada más. Bueno, cuando se dice eso, yo pienso en lo contrario. Fíjate, Enrique, que nunca olvidaré una conversación que tuve en la cafetería del hotel, donde me hospedaba allí, con un anticuario, que estábamos allí y dábamos conversación, que era ruso. Iba allí a comprar material, pues iconos, lo que sea, para venderlos en Moscú a buen precio, antigüedades que hubiera en Ucrania, y pues nos paramos a charlar en inglés sobre el país, y me confesó que él intentaba que se supiese lo menos posible que era ruso, porque los rusos en Kiev no caían nada bien. Había una animadversión bastante importante, y de hecho si ves el mapa de Ucrania, hay una línea que casi la corta el río Dnieper. Hacia occidente serían antirrusos y hacia oriente serían prorrusos, y ahí me estás enseñando ahora mismo un mapa con la lengua que se habla efectivamente hacia el este, es decir, hacia Europa. La región del centro solo habla en el 25% ruso y ya en la zona occidental el 5%. Es clarísimo lo que y esta zona que está aquí en este mapa sombreada en amarillo, esta zona pro-occidental, ¿de dónde le viene esa animadversión que la pude palpar, créeme? Pude palparla en las calles hacia los rusos. Bueno, yo marcaría 2 puntos recientes. Hay precedentes históricos, muchos, pero no vamos a remontarnos. Y el último es el que tú has investigado mejor que ningún otro periodista español, Chernóbil, al que has dedicado
magnífico libro, reportaje de viajes, y lo anterior es toda la leyenda, que tiene mucho de realidad, sobre la vejación tremenda a las que les sometió a ellos, como al resto de Rusia, ese monstruo llamado Stalin. Pero, más allá de eso, el gran mito poderoso que corre allí es el mito de los 7 millones de muertos del holocausto ucraniano. El mito de los 7 millones, porque no parece que fueran 7 millones, se le conoce allí como Holodomor. Holodomor en ucraniano es morir de hambre. Resulta que entre 1932 y 1933 millones de personas, seguramente no 7 millones, murieron de hambre a raíz, decían, de la colectivización impuesta por el tirano Stalin, tirano y masacrador de todos sus... O sea, fue el que culminó ya la degeneración y la perversión de la Revolución Rusa, convirtiendo aquello en un infierno y matando, no lo olvidemos, en todos los dominios que él llegó, a más gente que el monstruo Hitler. Bien, ellos no van a perdonar nunca eso, y para ellos eso es una afrenta causada por Rusia. Uno, y dos, asocian Occidente a la libertad. Fíjate si tienen presente lo del Holodomor, que lo pude ver y existían en las plazas de Kiev. Hay carteles, no carteles pegados en las paredes, sino digámoslo así como stands, como vallas publicitarias recordando hechos de el holocausto ucraniano, y que te los puedes encontrar delante de una iglesia, delante de sitios históricos y asociados pues o con fusilamientos, o aquí se murió de hambre tanta gente, o aquí intentaban dar comida a la gente que venía hambrienta. Es decir, es algo que está absolutamente vivo. O sea, no es algo de los libros de historia, es algo que te lo encuentras por la calle relatado para todo el que quiera verlo. Y evidentemente eso tiene que generar un importante animadversión, como decíamos hace un momento. Claro, fíjate, tú eres tan consciente como yo que está vivo porque todavía hay gente que tiene 90 años y que fueron los pocos niños que pudieron sobrevivir a ese holocausto llamado morir de hambre. O sea, que se quedaron en los huesos. Como marca, aquí tenemos un cartel que pone Ucrania, los 7 millones de muertos, la conmemoración del aniversario de aquello. Es normal, porque lo han vivido los padres o los abuelos de los que están allí. Es que ese tipo de estos son de este tipo, con fotografías, con textos muy largos. Ese tipo de carteles son los que te puedes encontrar por las calles de aquí. Por otro lado, efectivamente tenías razón en otra cosa. Ellos, casi todos, ven Chernóbil como una herencia soviética, como una herencia que les dejaron allí los rusos, que básicamente les han dejado, dicho en Román Paladino, les han dejado vendidos por completo, que nadie se quiere hacer cargo de eso, y que pues es una herencia dramática. ¿Tú crees que esa intervención de los Estados Unidos o de las potencias occidentales o de la Comunidad Europea puede haber estado de alguna forma utilizando ese acicate para tensionar más las cosas en la zona? Mira, a mí no me gusta ser, aunque lo he sido antes con lo de Stalin y Hitler, no me gusta ser maniqueo dualista, buenos y malos, porque no existe eso. Yo no pienso en las potencias occidentales, desde luego en Europa, para nada, en Estados Unidos como, ay, son los malos que van ahí. No. Detrás y por encima de todo eso hay poderes invisibles que son los que mueven las piezas. Vamos a ver, es tan maniqueo y tan estúpido como decir que el gobierno de Estados Unidos provocó el 11 de septiembre. Y sin embargo yo soy de los que creo que eso no lo hicieron, como dicen, 19 musulmanes, venga, que le salió bien la historia. No, hay fuerzas siempre por encima que mueven. Es un tablero de ajedrez, que juegan la partida del ajedrez planetario, pero no es una partida de un ajedrez simple, no, es de esos más complejos que ya inventó un famoso argentino, en el que se puede jugar a 4 o a 5 bandas. O sea, hay varios en juego que son los que apuestan en la bolsa, que a algunos de ellos se les puede identificar porque son los grandes financieros como George Soros, que son los representantes que están al tanto de todo. ¿Qué ocurre? Que
Hay muchos intereses en juego y aunque nos parezca terrible, y este sería tema de otro programa, tú conoces muy bien un documento, un apócrifo, que se llama el informe de Iron Mountain. Y tú sabes que en ese apócrifo, es decir, apócrifo en el sentido de que se supone que es una novela, pero es una novela alucinante, en la que se describe, supuestamente en el año 62, y fue publicado creo que en el 67 o 69, finales de los 60, se describe cuáles son las ventajas de la guerra y cómo podríamos acabar con las guerras sustituyéndolo por algo. Pues resulta que han ido apareciendo esos escenarios, es decir, se puede sustituir inventándose un enemigo artificial, y así se han inventado Al Qaeda, gestada perfectamente no por los servicios de inteligencia americanos, sino por las fuerzas que hay por debajo o por encima de los servicios secretos americanos y de los servicios secretos árabes de Arabia Saudí. No lo olvidemos. No olvidemos que quien dirige los servicios secretos de Arabia Saudí, el príncipe Bin Sultán, actualmente, quien ha manejado todo lo de Siria, quien ha dado esas armas químicas a los rebeldes que les estallaron y provocaron esa matanza, era embajador de Estados Unidos en el momento del 11S y estaba allí 25 años. O sea, siempre hay hilos invisibles que mueven la escena y nosotros sin enterarnos. Javier, ¿qué están sacando en claro de esta historia que es compleja? Lo reconozco, pero que es apasionante. ¿Qué sacan en claro nuestros oyentes de todo esto? Bueno, está generando un auténtico debate en las redes sociales. Noemí Suárez, por ejemplo, dice: Rusia siempre ha sido la oveja negra del mundo. Todas sus acciones han sido contrarias o para llevar la contraria. Hilda Jiménez: no sé si sabéis que Putin precisamente se doctoró con una tesis sobre la importancia geopolítica del uso de la energía, es decir, efectos de cortar el gas, por ejemplo. Nefertiti dice: yo siempre he creído que tras estas revoluciones siempre hay motivos ocultos, sobre todo si se habla de los Estados Unidos. Hay muchos mensajes muy en esta línea, desconfiando. Tony Ramos: intereses económicos de gobiernos o similares, corruptos e insaciables. Todas las guerras son parecidas. Malacara dice que al final todo es una gran estrategia para obtener intereses ocultos. ¿Por qué comenzó esta guerra? ¿Quién se queda con el gas? Lucía Pinazo: es increíble que en el 2014 siga habiendo problemas bélicos en Europa. El ser humano ni cambia ni avanza. Jorge González, hablando de Ham: está claro que ibais a reproducir de Ham. ¿Tendrá alguna relación con lo sucedido? ¿Hay alguna profecía sobre lo que ocurre? Eso creo que lo hemos respondido más o menos. Sí. José Ángel López dice que quizás si nos ponemos racionalistas las profecías las adaptamos a nuestra realidad inmediata. Ya pasó con Irak o con el 11S. Ignacio Rafael: la Tercera Guerra Mundial ha empezado y es una guerra de clases. El pueblo oprimido se rebela contra la casta corrupta. Desgraciadamente hay muchos oportunistas que sacarán tajada de ello. Bocanegra dice: parece una partida de ajedrez. Putin ya ha movido ficha. Ahora le toca a Ucrania y Europa. Pues de cómo acaba esa partida de ajedrez hemos preguntado otra vez a Fernando San Agustín, pero también a Eric Fratini. No opinan lo mismo y es interesante porque son dos posturas bastante diferentes sobre lo que nos depararía el futuro de esta crisis. Ahora parece ser que se ha reducido la tensión después de la respuesta de la comunidad internacional, que la comunidad internacional debe mantenerse en esa posición. Ha habido una seria amenaza por parte de Estados Unidos diciéndole a Rusia de que si continúa con el tema de la crisis estirando más la cuerda, van a expulsarlo del G8 a Rusia. Por ahora yo no creo que veamos una guerra porque el señor Putin se está cortando por las presiones económicas que le están llevando la comunidad internacional, que le están obligando a llevar la comunidad internacional. Creo que puede acabar en una gran crisis económica a gran escala. Y creo que podemos pasar una tensión. Las tensiones en política siempre la acaba pagando la economía. Y esto es lo peor de todo. Y por eso Alemania y España intentan no quitar más los ánimos, y intentan que nadie se envalentone. Y yo creo que España está contra la secesión de Crimea como media Europa, pero en el fondo yo creo que Europa está dispuesta a soltar Crimea para que Rusia se conforme y que lo otro sea Europa. Pero lo que pasa es que Europa se equivoca porque no es solo Crimea el estado prorruso. Hay un montón de regiones, oblast, partidarias de Rusia, que se consideran más rusos que europeos. Por tanto, no creo que cederle Crimea sea suficiente. Y en consecuencia, yo creo que Ucrania se dividirá
o veremos una guerra civil en la que todos se implicarán, pero sobre todo la economía. La economía es la primera que sale dañada y nosotros también, ¿eh? Cuando Fernando San Agustín hablaba de la economía, he visto que Clara Tauces ponía una cara un poco extraña, acordándose tal vez de cosas que hemos dicho en este programa, ¿no? Sin ir más lejos, lo que se habló la semana pasada, que nos parece como que es mucho ensañamiento, ¿no? Después de toda esta crisis que estamos soportando, y llevamos varios años inmersos en ella y que parece que empieza a verse algunos signos de recuperación, que ahora otro acontecimiento orquestado por fuerzas oscuras, vamos a decirlo así, como ha explicado Enrique, o por situaciones que vienen dadas en este contexto, acabe por hundirnos más o meternos de lleno otra vez en otra crisis que quizá tenga otras cifras, otros números u otros campos de batalla, pero que nos afecte igualmente. Completamente de acuerdo, vamos. Yo coincido no solamente con lo que ha dicho Clara Tauces, sino el comandante Fernando San Agustín. Estoy en desacuerdo con lo que ha dicho Eric Frattini, es decir, no hay que tomarse esto a la ligera. Y vamos a ver, retomando lo que estaba hablando antes de la guerra, resulta que estamos en una crisis económica gravísima. Es una crisis estructural y planetaria, a la que va a añadir esto, ya empieza a añadir este conflicto. Puede todavía ir mucho más allá. Ya están diciendo en el plan más suave y microeconómico que si dejan de venir los turistas rusos que vienen a España, porque hay un conflicto, digamos, entre dos zonas, por eso España está temblando y se ha opuesto a cualquier conflicto junto con Alemania. Bueno, tú sabes la burbuja inmobiliaria que tienen los rusos en Londres, por ejemplo. Sí. O sea, el gobierno británico tiene muy mediatizada la reacción hacia este conflicto precisamente porque hay unos intereses. O sea, no en Inglaterra, concretamente en la ciudad de Londres, donde los precios de determinadas viviendas se han disparado precisamente por el público ruso. Es decir, la economía rusa tiene un impacto sobre la comunidad europea absolutamente increíble. Pero además de eso, o sea, de que va a repercutir, resulta que, porque antes yo me lío, y hablando del informe de Irene Montaigne, ¿qué ocurre? Que ya parece que no hay parches para esto. Y me acuerdo que dijo alguien, porque no tengo simpatías en cuanto al papel histórico que ha jugado, pero que me parece una persona inteligentísima, así ha sobrevivido, como Santiago Carrillo. Yo recuerdo haberle escuchado cuando empezó la crisis económica decir en la televisión: es que después de una crisis como esta siempre viene una guerra, y una guerra mundial. O sea, vamos a ver, hay problema demográfico, vamos más allá de los 7.000 millones de personas, hay un problema económico grave, y hay otro montón de pequeñas cosas. ¿Qué queremos más? Quienes manejan el planeta tienen claro que, primero, aquí sobramos mucho, segundo, que la forma de arreglar esta crisis económica es una guerra, y tercero, que una guerra permitirá, según ese informe y según sabe cualquier estudioso de las guerras, avanzar la tecnología, avanzar la economía, etcétera. Esto suena muy políticamente incorrecto. Y alarmante, créeme. Y alarmante. Pero es la pura realidad. Es la realidad en la que nos han hipnoacostumbrado a malvivir, a estar dormidos, a estar como borregos. Como somos borregos y no hemos despertado, nos enfrentaremos otra vez a una situación que se ha repetido mucho y de la que no aprendemos. Pues por si éramos pocos en esta historia, parece ser que me comentabas que hasta Edward Snowden ha tenido algo que decir sobre todo esto, ¿no? Sí, Snowden hizo una revelación al principio en cuanto a que había interceptado una comunicación norteamericana que, digamos, en cuanto a provocación de Estados Unidos ahora en toda la crisis ucraniana. Ahora, desde mi punto de vista, Snowden no es una fuente nada fiable. ¿Por qué? Porque es, primero, alguien perseguido a muerte por las agencias de inteligencia norteamericanas, en concreto por la NSA, y segundo, porque es un protegido de Rusia. Es decir, no es fuente fiable. Si yo tuviera que escuchar a Snowden, no me fiaría. Pero que hay gato encerrado en la revolución, no hay duda. Y me contabas algo de una plaga neumónica, puede ser, que ha sido bastante sospechosa.
Totalmente. ¿Recuerdas que en el año 2009 hubo, por neumónica, es porque se producía algo similar a una neumonía, hubo una cantidad atroz de gente, estoy tratando de buscar aquí el dato de cuántas personas les afectó concretamente? Fue una enfermedad, algunos dijeron que era una variedad de la crisis porcina. En concreto, se dice que 1.580.000 personas padecieron en Ucrania esa gripe porcina y que murieron unas 500. Lo interesante es qué pasaba con los pulmones de esas 500 personas. A algunos de ellos se les abrieron, los pulmones estaban negros. Caramba. ¿A qué se debía eso? Bueno, pues resulta que 3 meses antes de eso ocurrió algo realmente extraño. No sé si 3, pero más o menos unos meses antes, el doctor Throughout habló en una importante emisora de radio norteamericana diciendo que le había llamado un tal doctor Joseph Mose para decirle que el laboratorio de Baxter Internacional en Ucrania había creado un arma biológica y planeaba introducirla en las vacunas para matar a millones de estadounidenses. ¿Pero qué ocurrió? ¿Ese señor Mose era un invento? No, fue alguien que inmediatamente después de esto fue detenido por un escuadrón del FBI en una operación súper espectacular en la que se emplearon, le rodearon, le atacaron con gas lacrimógeno y con armas no letales, después de que su vehículo, que se dirigía aceleradamente hacia la embajada de Israel, había sido detenido con armas electromagnéticas, paralizado. Y dijeron que eso se debía a que él había llamado a la Casa Blanca para amenazar de bomba. La versión que dio luego Mose es que él no había dicho eso, que él había llamado a la Casa Blanca para divulgar lo que sabía, que había un atentado preparado contra Estados Unidos y gestado en Ucrania, pero que le detuvieron. Es decir, es una historia extraña que pasaría por una cosa de locos si no fuera porque meses después hubo esta plaga sin precedentes. Tú sabes mejor que yo, Santi, que la gripe porcina antes de esto había matado, pues no sé si a 2 personas, sí, o algo por el estilo. Se habló también de que podría ser una variante, una cepa más resistente del virus H1N1, la gripe aviar. Pero es que no hay nada similar que deje negros los pulmones de la gente. Esa es solo una de las varias historias de conspiraciones que hubo en Ucrania en estos años anteriores. Algunas de ellas implicaban directamente a los rusos, como esta se quería decir que estaban implicados los rusos, y otras implicaban, por el contrario, al gobierno de Yulia Timoshenko, a la que habían encarcelado con cargos penales, que algo había, como lo había detrás también de Yanukovych, del primer ministro al que han derrocado y que se va a salvar por el que le apoyan los rusos. Es decir, Ucrania realmente es un nudo gordiano. Una especie de tablero de ajedrez de una nueva Guerra Fría, podríamos definirlo así. Pues tal vez, es que yo no puedo interpretar el futuro, pero ahí se está jugando algo mucho más importante de lo que pensamos, como se ha jugado desde principios de siglo en los Balcanes. O sea, ¿quién iba a pensar que de repente, supuestamente, la acción enloquecida de un sicario, de un miembro de la mano negra serbio disparando contra el archiduque iba a desencadenar la Primera Guerra Mundial? Hace exactamente 100 años. En este momento. Bueno, pues la verdad es que nos hemos quedado un poco inquietos. De verdad, Enrique, te agradecería que si ahora mismo tienes algún elemento o algún dato para llamar al optimismo, recurras a él, porque la verdad es que nos dejas muy preocupados. Pues lo diré en 3 palabras: despertad. Es un y gran si queremos, mensaje. repitámoslo 3 veces: salvo que no despertemos, salvo que despertemos y salvo que nos concienciemos con lo que viene. Y yo diría, sea como fuere, pensamiento positivo. Resulta que esta gran cruz cósmica de la que nos ha hablado Vicente Casaña
ha tenido unos efectos, como yo sigo las tablas que me ha facilitado Vicente, viendo cómo son las posiciones de los astros, de repente vi que creo que fue hasta el miércoles, jueves concretamente de esta semana, hubo unas posiciones astrales tremendas y podríamos decir aquí quién se ha sentido muy mal en los días anteriores y de repente ha sentido un alivio, sobre todo a partir del viernes, porque han cambiado la posición de los astros. Yo esto lo he visto. Había como un mal presentimiento en el inconsciente colectivo y de repente ha habido optimismo. Tenemos que ser conscientes de eso, emitir pensamientos positivos, pensar en positivos, pero también estar alerta. O sea, yo no puedo vivir en el país de Bambi y decir, aquí no pasa nada. No, aquí están pasando muchas cosas. Y primero, yo me preparo para lo que pueda venir positivamente. También pienso en qué precauciones, y no voy a hablar ahora de eso, debo tomar por si hay un conflicto de este tipo. También, ¿cómo puedo yo ayudar mental y espiritualmente si es que está ahí el conflicto? Porque parece, salvo que fuéramos muchos, y también allí deseando que no estalle, y lanzando pensamientos positivos, oraciones, etcétera, que me parece el arma más poderosa, eso estallará y decir, ¿qué va a haber después? Si esta civilización se derrumba, y a mí me parece el destino inevitable de esta civilización, como ha ocurrido con todas, que se derrumbe, yo ya estoy pensando en cómo deberíamos gestar la nueva, sobre qué valores, sobre qué modelo, y desde luego el modelo no tiene nada que ver con el actual. El modelo, la base de eso es despertar, es amor, es solidaridad y es romper con los sistemas, con los modelos del sistema consumista en el que vivimos hipnotizados. Pues con ese mensaje nos quedamos. Javi, una última ronda de mensajes. Mira, Ace Ojeda dice despertar, no hay ningún resumen mejor para salir de lo que está pasando. María José Pulido pregunta, si las piezas encajan, bajada de población mundial, resurgir de nuevo, si despertamos, ¿se ensañarán aún más con nosotros? Luis Andrés Yaguas, mi antigua profesora de historia, hablaba de Rusia como el gigante dormido con pies de barro, parece que va a despertar y quiere dar guerra. Vedra, al final no era tan mala idea lo de irse a Marte. Jordi Pérez dice, Chernóbil pudo ser el fin del mundo. ¿Qué hay en esa tierra que siempre es punto de inflexión? Iván Torregrosa, el que crea que todas estas revoluciones son espontáneas, le animo a que despierte un poco. Todo está organizado. Cancela Freire, lo que está pasando en Ucrania desde luego es preocupante. Solo tenemos que echar la vista atrás y ver la historia. Parece que no aprendemos. Xavi Martínez, esto va a estallar tarde o temprano. Esa es también una idea que se repite constantemente. Freddy dice, a mí el hecho de que nieguen que no va a haber ninguna guerra me hace pensar que la habrá. Si lo niegan es porque lo ven posible. Pues la verdad es que esperemos que ese mensaje de Enrique, que esos buenos deseos de todos lleguen a buen puerto, que la energía de mucha gente que queremos la paz, que no queremos conflictos, que no queremos guerra, pues termine echando atrás este conato de conflicto terrible. Yo tengo una imagen, Enrique, que tampoco se me olvida. En Chernóbil hay un árbol, le llaman el árbol de Chernóbil. Lo cuentas en tu libro, sí. En tu libro Chernóbil. En Chernóbil hay un árbol que vaya usted a saber la cantidad de cosas que ha visto ese árbol. Parece ser que en sus ramas los nazis colgaban a los partisanos ucranianos que encontraban. Parece ser que pues a lo mejor vieron pasar a esa brigada ligera que se inmoló en esa carga suicida en la guerra de Crimea. A lo mejor vieron a los cosacos que invadían Polonia, a lo mejor vieron un montón de cosas, vieron a Napoleón avanzando hacia Moscú y desde luego vieron Chernóbil. El árbol, que era frondoso y centenario, se secó de la noche a la mañana. ¿Cuándo? Lógicamente cuando fue la catástrofe de Chernóbil y cuando sufrió aquella lluvia radioactiva. Pero permaneció allí mucho tiempo, hasta que otra serie de inclemencias del tiempo acabaron con él. A eso me refería, perdón. Acabaron con él. ¿Pero eso recuerdas cuándo fue cuando acabaron con él definitivamente? Pues mira, ahora mismo no, pero... Perdón. Y ahora mismo hay en su lugar un árbol de metal. Lo sustituyeron porque
consideraban que es un pueblo que cree en los símbolos y que cree firmemente en el poder de las tradiciones, consideraban que ese testigo tenía que quedarse allí. Yo, Enrique, voto porque ese árbol no vaya a haber más dolor, no vaya a volver a haber más ejércitos cruzando a su lado, desde luego no vaya a volver a haber más muerte en el campo que domina con su vista. Y en eso, pues, si nuestros buenos deseos y nuestra buena energía pues puede influir en algo, pues así sea. Enrique, muchísimas gracias por venir aquí esta noche a echarme un capote, que además no es la primera vez que te meto en este jaleo de ayudarme a dirigir la nave del misterio, y de verdad, pues te esperamos aquí para muchísimas más aventuras y muchísimas más cosas. Ya sabes que para mí es el placer venir, además, a hablar de una tierra que tú conoces personalmente y yo no. Pero tú la conoces de corazón, que eso es importante. Bueno, pues terminamos hoy con el tema de Ucrania.